Berta me llamaba el otro día, toda emocionada, que bueno, pues lleva muchos años sufriendo de su enfermedad y solo ella sabe lo que ha pasado, como todos nosotros, ¿verdad? Cuando enfermamos o cuando tenemos algo, solo uno sabe lo que pasa, ¿no? Las circunstancias que hay alrededor. Pero a mí me consta de que el sufrimiento de Berta ha sido por largo tiempo. De 2018. Estamos en el 23, desde el 18. Y sufrimiento constante de dolor y los calmantes no hacer efecto, ¿no? Bueno, pues me llama y me llama pues entusiasmada pues porque ha sentido que Dios de alguna manera ha permitido en el tiempo que Él ha querido pues hacer su obra, ¿no? La obra. Yo creo que la ha estado haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? A las dos os digo, el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Demos gracias siempre al Señor por todas las cosas. En este tiempo se celebra la Semana Santa. ¿Y qué tiene de santa la Semana Santa? A ver, ¿qué? Bueno, la verdad es que nosotros generalmente los cristianos evangélicos no celebramos la Semana Santa, porque para nosotros Cristo murió una vez nada más, no lo estamos crucificando siempre, no estamos escenificando eso siempre. Y no solo eso, sino que recordamos muy bien, y debemos hacerlo, deberíamos recordarlo muy bien claramente, lo que eso representa para nosotros. La Semana Santa obviamente habla de la exaltación, ¿verdad?, del sacrificio, la muerte y la posterior resurrección de Cristo. Eso todo se aglutina en ese tan poco tiempo, ¿no? Cuántas cosas pasaron en 7 días, ¿no? Fue como un correr, ¿no? Un cambio de actitudes, un cambio de mentalidades, un cambio de decisiones, ¿no? Los que en una primera hora le decían Hosana al hijo de David, después decían crucifíquenle. ¿Sí o no? Bueno, la Semana Santa no tiene nada de santa, es una semana como cualquier otra, que debemos honrar, glorificar con nuestra propia vida al Señor. Todos los días son santos para Él. Cuando tú realmente decides acercarte, agarrarte a Él y confiar. Tengamos o no tengamos, vivamos como vivamos o pasemos la situación que pasemos, ¿no? Sea una enfermedad, un problema económico. Si todo va sobre ruedas, como decía nuestra hermana Marisa, dudo que clamemos demasiado a Dios. Solemos confiar demasiado en nuestras fuerzas y a veces necesitamos ciertos aguijones para que nos volvamos al Señor. Pablo nos dice con mucha claridad, no he clamado al Señor 3 veces, pero el Señor 3 veces me ha respondido, ¿qué? ¿Os olvidasteis de ese verso? Bástate, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando estamos fuertes, no necesitamos a Cristo. No necesitamos a Dios. Nos volvemos como el cuento de la Semana Santa, como la religión de la Semana Santa. Cuando el mundo se acuerda en 7 días como en un tiempo solo específico y momentáneo de lo que Cristo hizo realmente por el mundo y por cada uno de nosotros. El Domingo de Ramos es el día en que se recuerda, ¿verdad?, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, exactamente una semana antes de su resurrección. Mirad, Y vamos a leer, me gustaría leer algunos textos, porque me gustaría que quedaran claras algunas cosas en nuestro corazón, ¿no? Algunos 400 o 500 años por ahí el profeta Zacarías había profetizado algo. Y vamos a Zacarías 9, del 9 al 10.
que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta profecía se cumple en la vida de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que se estableció cuando Él entró en Jerusalén. ¿Os acordáis? Vamos a leer ese texto también, lo leemos. Montado en un pollino de asna. Y veo la visión, veo la gente entusiasmada, veo cuando ese clamor, ¿no?, por los avivamientos. La gente una y otra vez piensa que los avivamientos es un tiempo donde el corazón está revolucionado 100%, ¿no? Y estás con todos los sentimientos, emociones a flor de piel, ¿no? Y sientes la gracia y la gloria de Dios, ¿no?, constantemente, ¿no? Creo que estos en ocasiones, pues bueno, solo es un globo que se infla para después desinflarse. De hecho, se cuentan muchos avivamientos en la historia de la cristiandad, ¿no? Momentos específicos en que hubo moveres específicos, ¿no? Pero que por lo que sea fueron menguando y acabando y al final claudicando ante el trasiego del mundo, la presión, el dolor, la enfermedad, yo qué sé, tantas historias que vienen a nuestra vida para deshincharnos y desinflarnos, ¿sí o no? ¿O solo vienen a la mía? Hemos visto dos testimonios de dos personas diferentes, ¿no?, con sus problemas, con sus historias, ¿no?, clamando y orando y pidiéndole a Dios por restauración. Y cuando Dios responde, ¿qué hacemos? ¿Damos gracias? ¿Seguimos permaneciendo firmes? ¿O rápidamente nos olvidamos y pasamos a otro tema? Bueno, hay dos actitudes. Una es la mejor, obviamente, dar gracias a Dios, porque realmente nosotros no podemos glorificar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. No debemos hacerlo y buscarlo solo por las cosas que Él nos pueda dar, ni a nosotros ni a nuestros hijos, aunque ese es nuestro deseo. Todos deseamos, obviamente el que no desea que su familia no prospere, pues no sé qué tiene en la cabeza, ¿no? Pero aparte de lo que pase, hay un trato de Dios en cada uno de nuestras vidas, ¿sí o no? Jesús entró en Jerusalén y lo hizo de una manera apoteósica, ¿eh? Parecía un ídolo del rock and roll de estos tiempos, ¿no? Todo el mundo le aplaudía, decía Hosana al hijo de David. ¿Qué más echaban? Ramas de olivo, de palmera, a su encuentro, ¿sí o no? Era algo tremendo, había un jolgorio, un entusiasmo, ¿no? Y creo que esa es la actitud constante en nuestra vida, aunque a veces no se manifieste externamente, pero sí interiormente, como decía bien Pablo, ¿no?, en sus prisiones, ¿no?, que el gozo que tenía en su corazón era el gozo de la salvación. Y lo tenía cuando servía al Señor fuera libre, y lo tenía cuando servía al Señor dentro de la cárcel, preso. Y eso es lo que nos tiene que equilibrar, y lo que nos tiene que madurar. Sé que es complicado y difícil. Berta me tiene dicho muchísimas veces, Marisa igual, con ciertas cosas, ¿no?, de su vida, y muchos de vosotros, ¿no? Muchas cosas que presionan, y obviamente el pastor no tiene solución para todo. Yo dependo de Dios también. Pero es bueno que nos hablemos y que compartamos las cosas que nos duelen, las cosas que a veces nos van mal. ¿Para qué? Pues para poner nuestro clamor también delante del Señor. Hemos orado por Berta, se ha orado por Berta aquí, en este lugar, ¿no? Habéis orado un montón. Se ha orado individualmente, oramos unos por otros, y eso hace que de alguna manera se llenen las copas, donde rebosan las oraciones de los santos y desborden un día en su tiempo. Es verdad que a veces nuestra mente dice, no es posible, he orado demasiado, Dios no me escuche, cosas de estas que todos ya hemos oído 1800 veces. Pero la verdad es que Dios es Dios, y tú eres lo que eres. Una mota insignificante en un multiuniverso.
pero Dios es el eterno, el que es capaz de hacer todo y el que nos ha cuidado siempre. Porque está bien que miremos adelante, pero de vez en cuando debemos de mirar hacia atrás, como el buen libro de Job. Y yo no aconsejo mirar atrás para caminar hacia atrás, sino para mirar y ver lo que Dios ya ha hecho. Y ver aquellas cosas como aguas que pasaron, ¿no? Todos podemos mirar para atrás y ver de dónde nos sacó el Señor. Lo que está claro es que el domingo de Ramos, el día de Ramos, el momento en el que el Señor entró triunfal en Jerusalén, fue profetizado por el profeta Zacarías y también por Daniel. Y vamos a ir a Mateo 21 para ilustrar lo que quiero compartiros. Porque realmente el profeta Zacarías fue muy explícito, ¿no? Un rey vendrá a ti justo, salvador y humilde y cabalgando sobre un asno. Son datos muy específicos acerca de algo muy específico, ¿no? Y todos conocemos obviamente el carácter justo, salvador y humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sobre todo el profeta declara que este Mesías hablará paz a las naciones y su señorío será de mar en mar desde el río hasta los fines de la tierra, o sea, traspasará todos los dinteles de todo el mundo. Y realmente esto es lo que está sucediendo, aunque tú veas una pequeñita porción de tu vida, y aún a veces más pequeña todavía porque estás mirando solo para tu vida. Cosa errónea que no debemos de hacer, ¿ok? Está bien que miremos para nuestra vida y que nos preocupemos de nuestras cosas. No digo que esté mal, pero digo que no perdamos todo el tiempo haciendo eso. Porque realmente Dios obra en tu vida, pero está preparando tu vida para también obrar en la vida de otras personas. Y en el momento en que solo miramos para nosotros, pues nos olvidamos de los demás, de los que están alrededor. Y cuando nos sale mal algo, pues le echamos la culpa a todo el mundo menos a nosotros mismos. Y obviamente la incredulidad puede ser que también tome lugar en nuestra vida. En Mateo 21, versos 7 al 11, se registra el cumplimiento de esta profecía, ¿no? Y quiero leer así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bet-Fagüe, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. A mí me asombra también, de alguna manera, algo poderoso que nosotros tenemos que sí o sí hacer. Obediencia. Obediencia a las cosas de Dios, a las cosas que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, a las cosas que trae, no a las cosas que dice el pastor, sino a las cosas que sabemos que son de Dios. ¿Ok? Esto es importante para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Si no obedecemos, obviamente, quita de la ecuación pues, la manifestación de la presencia de Dios y la gloria de Dios restaurando tu vida. Porque una de las cosas maravillosas y poderosas en las que logramos ver la mano de Dios es cuando obedecemos. Es cuando realmente estamos en el barco. Y si el barco se hunde, no se hunde solo con el capitán, se hunde con todos. Pero nosotros sabemos, y no solo queremos que el barco navegue, sino sabemos que navegará porque Dios lo hará posible de esta manera. Lo que estaba claro es que había una orden y los discípulos cumplieron. El Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, mencionando la profecía, obviamente, tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Te aconsejo obediencia a Dios. Te aconsejo literalmente ponerte a cuentas con Dios todos los días. Necesitamos este ejercicio espiritual que conmueve nuestro corazón y que nos hace posible poder a todos cumplir nuestra misión. Y a mí, por supuesto, estar aquí domingo tras domingo, porque si no lo creéis, a mí también me pasan cosas raras.
y cosas complicadas y difíciles. Y por mi mente y por mi corazón y por mi cuerpo hay un montón de sensaciones y sentimientos y emociones que tengo que ordenar en Cristo Jesús todos los días de mi existencia. Por eso, la palabra de Dios sigue diciendo, para que se cumpliese esta profecía, este hecho. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Es curioso, ¿verdad? Cuando nos sentimos cerca o cuando nos sentimos emocionados o cuando nos sentimos en un mismo espíritu conforme al poder de Dios o al tiempo de Dios en el momento que sea, rápidamente nosotros nos emocionamos. Yo me acuerdo oír a Berta muchas veces hablar con ella y bueno, y esto y lo otro. ¿Sí o no, Berta? Para arriba, para abajo, adelante. Pero también me acuerdo cuando me llaman, pastor, ha pasado esto, me ha pasado esto en mi vida, me ha pasado esto en mi casa, ¿no? Nótese la diferencia, ¿sí o no? Pero no es obviamente monopolio de Berta, es monopolio de todos, ¿no? Nos pasa esto, somos bastante variantes, como el tiempo, cambiamos como el tiempo. Cuando hace frío, pues nos tapamos, cuando hace calor nos destapamos, ¿sí o no? ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que el cristiano está abocado a buscar un equilibrio en su vida para que cuando ocurra lo que ocurra pueda mantenerse firme y vivir por fe. En la Semana Santa, después de la Semana Santa porque seguirá siendo santa y después de la otra semana porque seguirá siendo santa también. Amén. Y porque realmente es bueno que nuestras emociones sean expuestas. Nosotros somos una iglesia pentecostal, pero no somos de esos muy pentecostales, ni tampoco somos de los tampoco muy despentecostales, no sé si existe la palabra esa, conservadores, en el sentido en que tienes la libertad de expresar tus emociones dentro de este lugar. Y cuando digo emociones, emociones que van dirigidas al clamor de Dios, ¿no? Van dirigidas a adorar, a alabar y a glorificar a Dios. ¿Vale? La palabra de Dios nos dice que hagamos todo con orden, pero una de las cosas que hemos aprendido a la hora de adorar y de alabar es manifestar lo que hay en nuestro corazón con toda libertad. ¿Ok? No quiero hacer mención al tema de David, pero realmente David danzaba delante del arca y casi medio desnudo, dice la palabra de Dios, y la única que no estaba en onda era su mujer, ¿no? Que desde una ventana lo vio y tuvo vergüenza, ¿no? Porque estaba en otras cosas, no estaba viendo lo que David estaba haciendo, ¿no? Conforme a lo que él estaba expresando en su corazón acerca de su Dios. Esto es muy importante porque hay gente que no lo entiende. Buscarás al Señor con todo tu corazón y la amarás, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres. No podemos estar en Cristo Jesús y amar al Señor o servirle con la mente, porque eso nos lleva a la religión pura y dura, además. No podemos adorar o seguir al Señor con las simplemente emociones, porque eso nos va a llevar también a hacer barbaridades como las que estamos viendo, a los extremos. Tenemos que hacerlo con todo nuestro ser y el Espíritu Santo hará que sea posible que podamos entender esto que Él está diciendo, ¿no? Que seamos capaces de ordenar en ese momento, en ese tiempo, aunque no tengamos esa capacidad, que seamos capaces de poder manifestar nuestro deseo de lo que tenemos acerca de lo que creemos, que es obviamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Crees en otra cosa? ¿Te ha salvado alguien que no fuera Él? Pregunto. Es algo importante. Nuestro corazón tiene que estar unísono con su verdad. Y tienen que pasar cosas en nuestra vida que no estarán de Él. Tiene que ser así. Es importante que así sea para probar lo que sale por tu boca. Para probar que no es una simple religión, que no es un simple escenificar algo en un momento u en otro.
Por eso todos pasaremos por momentos complicados en nuestra vida donde nuestra fe será probada. Y si retrocedes, el verso lo dice explícitamente, no agradarás a Dios. No hay medias tintas aquí, no agradarás a Dios. Una de las expresiones que aquí se usa es que echaban los mantos y arrancaban ramas para servir al Señor, ¿verdad? Era como despojarse de ellos mismos, ¿no? Y decir, te aprobamos, ¿no? Tú eres nuestro Mesías. Estamos gozosos, estamos contentos y nos alegramos. Y eso tenía que haber permanecido, ese fervor, ese clamor, ¿no? La entrada de Jerusalén tenía que haber sido, ese avivamiento tenía que haber permanecido hasta este tiempo, hasta los días de hoy, ¿no? Y yo creo que en cierta manera sí ha permanecido, ¿no? Dice la Escritura que tendían sus mantos en el camino y otros cortaban esas ramas, ¿no? Y las extendían, y la gente que iba delante y la gente que iba detrás, todos aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué hemos hecho ahora a la mañana? No solo alabarle de esta manera, ¿verdad? Con otras palabras, con otra forma, los dos testimonios han sido también de glorificar a Dios, ¿sí o no? Tanto Marisa como Berta han hablado de lo que Dios ha estado haciendo y le daban gloria a Dios a su manera y con sus palabras, pero le hacían manifiesta de que realmente estaban agradecidos, ¿no? Tanto por que el hijo tenga trabajo como que por ella pues, su dolor desaparezca, porque es terrible tener que vivir con dolor todos los días. Llegas un momento de tu existencia, de tu naturalidad, de tu naturaleza, pues que bueno, pues que queda al límite, quedas expuesto totalmente, ¿no? Y puedes hacer cosas de las que no estás orgulloso, ¿no? De las que no estarías orgulloso. Pero no eres tú, es el dolor, son las circunstancias, lo que te oprime, ¿no? Yo pienso, y hoy hablaba con el Señor antes de venir para aquí, que en ocasiones precisamente tenemos que identificar bien quién somos de verdad, ¿no? Y realmente, aunque vivamos en este cuerpo de carne y nos produzca dolor y nos produzca frustración, nos produzca muchas cosas, nuestro espíritu está irremediablemente creado para que crezca y para que tome dominio de esta realidad, de mi alma y de mi cuerpo. Es complicado, lo sé. Me gustaría tener más testimonio acerca de la vida del apóstol Pablo en la cárcel, en sus emociones, en sus sentimientos, en todo lo que sufrió y padeció en aquellas mazmorras hasta su muerte. Y cómo sé que tenemos testimonio, ¿no? Porque él escribe desde allí, ¿no? a los hermanos de distintas localidades para animarlos, incluso en sus prisiones, ¿no? Y nos habla de su gozo, el gozo de la salvación dentro de una prisión. Pero como hombre sé que también tuvo que luchar con su duda, con su incredulidad y con sus batallas internas. ¿Sí o no? Porque si no, no sería un hombre. Dice la Escritura que todos clamaban y podíamos ser uno de nosotros. Juanito, tú echándole ramas delante al Señor, poniendo tu manto, quitando tu capa, poniéndosela en el asno para que Él se sentase. ¿Sí o no? Podíamos ser cada uno, cualquiera de nosotros. Este evento tuvo lugar el domingo antes de la crucifixión de Jesús, cuando entró en Jerusalén. Toda la ciudad se conmovió. Y esto no dice parte, dice alguna persona, dice toda la ciudad fue conmovida diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Era obvio de que muchos no lo reconocían aún como el Mesías, sino como un solo profeta, como alguien que traía una esperanza, un nuevo cambio, una nueva visión, una nueva forma de entender y de ver la vida. En recuerdo de este evento es conocido como el Domingo de Ramos, ¿no? Por eso la Iglesia Católica obviamente no podía ser otra, y otras también, Pues hacen de este tiempo pues un tiempo especial, un tiempo de ritos, ¿no? y demás cosas, ¿no?
debido a las ramas de palma que fueron puestas en el camino cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre ese asno, ¿no? Mi mamá me hacía la palma, tenía que ir con la palma, yo chaval allí, ¿no? Y me caches en la palma y la palma. Y no sabía lo que hacía, pero iba. Y la mayoría de la gente, aunque no sea chaval, muchas veces hace y hace cosas en sentido religioso simplemente porque toca. Pero es que eso toca hacerlo todos los días en nuestra vida. Y lo que toca es parecernos a nuestro Señor ante esa satisfacción que produce tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso que ese día, el domingo, el día en el cual celebraron al Señor en la entrada triunfal en Jerusalén, solo fue cumplimiento de la parte de una profecía también de 70 semanas del profeta Daniel. Y vamos a Daniel, rápido, Daniel 9, 24, 26, que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Podemos ser cualquiera de nosotros, pero Daniel, ¿verdad? Con esto de orar parece que es especial, parece que es un hombre en la Biblia diferente, ¿no? Pero sin embargo no lo es como tú y yo. Lo que puede haber de especial es lo que tú tengas en tu corazón acerca de tu Señor y Salvador, ¿vale? De tu Dios. Y Daniel lo tenía muy claro por lo que se ve, porque la palabra de Dios dice que él estaba hablando y orando y confesando no solo su pecado, sino también el pecado del pueblo. En ocasiones oro a Dios y le pido perdón por mi pecado, pero también le pido perdón por vuestro pecado, por el pecado de la iglesia, por el que no veo, pero el que él ve. Podría ser un día, Marisa, como otro cualquiera, que estéis aquí orando por la mañana, ¿sí o no?, en vuestra casa, ¿no? Y confesando y derramando tu corazón, nuestro corazón delante del Señor, ¿no? Y dice la palabra que derramaba su ruego, ¿no?, delante del Señor, su Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, mira tú lo que dice, y te aseguro que Daniel no era dado a las drogas. Es una visión. No era dado a estupefacientes ni cosas psicotrópicas, ¿vale? Para ver cosas raras. Porque lo que dice aquí ahora dice, a quien había visto antes en visión al principio, volando con presteza, dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Es tremendo, ¿verdad? Cuando estás en conexión con Dios pueden pasar cosas que te tienen que sorprender. Porque si no eres sorprendido por Dios es que algo estás haciendo mal. Si no te sorprende Dios en la vida, si realmente tu conexión con Dios es como... Ayer estuve en casa de un hermano que tuve que ir a ayudar para conectarle una cámara porque tiene personas mayores en casa y él no sabía cómo iba aquello y no sabía nada, ¿no? Y el wifi, que si esto, que si lo otro, cables por todos lados, un lío. ¿Verdad? Y a veces la fe es como eso, ¿no? Como el que nos viene con el wifi que después se va y no nos funciona nada y tenemos que andar con el lío, ¿no? Y cómo va esto y todos hemos tenido que estar horas haciendo una tontería, ¿sí o no? No hay tiempo mayor perdido que en ocasiones hemos estado delante de un ordenador haciendo nada. Que Dios te bendiga en tu trabajo, Juan. Lo que quiero decir con esto, y vamos rápido, porque quiero acabar diciéndoos que realmente le hizo entender y habló con él diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, pídesela a Dios. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Y esto es lo que tenemos que ser para el Señor, muy amados. Y sabes, en esto va nuestra actitud para con nuestra relación con Él. Sabemos que somos amados porque nos ha rescatado del mundo donde vivíamos y ha pagado un precio por ello en la vida de su Hijo Jesucristo. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo hacen de nuestra vida que tenga aún un ensanchamiento mayor, ¿no? Y en esta ocasión ellos demuestran a Daniel que es muy amado para ellos, para nuestro Dios. Entiende pues la orden y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar, no voy a explicarla toda como es, y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que fue lo que estaba a punto de ocurrir en ese tan corto espacio de tiempo. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Ni que decir ya de lo que sabemos que no solo vivió el pueblo de Israel después de todas sus fechorías y de todas sus desobediencias para con Dios, y no solo desde esos momentos, sino desde la crucifixión, cuando mataron al Mesías, cuando creyeron. Cuando mataron al Mesías enviado, pero creyeron que ahí acabarían sus problemas. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad son 3 profecías que cumplió el propio Mesías en ese tiempo. Traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, obviamente, se cumplirá. Quiero volver, es una parte a medio cumplir. Quiero ir rápidamente. San Juan 1, 9, 14. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo el mundo venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Esto es un texto muy común en las iglesias, que es manifestado constantemente. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la gracia que tiene que abundar en nosotros, y este es el espíritu que tiene que crecer en nosotros para poder pelear, luchar y hablar con denuedo a quien sea de lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida. No solo cuando pasan cosas importantes, como lo que nuestras hermanas han manifestado, que también, sino en todo tiempo. Y asegurar que nuestra vida está en manos de Dios, nuestro dolor, nuestra desesperanza, el sufrimiento de aquellos, quizás nuestros hijos tengan que pasar por problemas y quizás no. Seguro que es necesario que tengan que pasar por situaciones donde piensen quiénes son, donde miren hacia dónde van y decidan volver sus ojos a Dios. Quizás nosotros tengamos que pasar por un lavamiento interior, interno, que nos despierte porque estamos quedando dormidos o porque algo nos ha distraído y estamos cambiando de camino y estamos yendo en otra dirección. ¿Quién sabe por qué y para qué Dios permite que en ocasiones los tiempos y los momentos nos sean complicados, difíciles y haya aflicción en ellos? Lo que sí sé es que su poder se perfecciona en esta debilidad. Eso sí lo sé, porque lo he vivido más de una vez. Yo solo te pregunto una cosa. Las mismas multitudes gritaban lo mismo. Al principio y a la entrada, Hosana al Hijo de David, gritaban. Y después, a la salida, sea como sea, gritaban, crucifíquenle. 5 días más tarde, crucifíquenle. No fue un año, no fue un mes. 5 días más tarde la gente dejó de conmoverse y muchos de ellos fueron contagiados por espíritus religiosos, espíritus malignos, por el momento, por la tensión, por el mover de las masas. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Cómo? ¿A dónde va la gente? ¿Por qué? Pues no sé. Dicen crucifíquenle, pues yo también voy a decir crucifíquenle. Dicen Hosana al Hijo de David, pues yo también me apunto. Hosana al Hijo de David.
En un momento estoy diciendo una cosa y 5 días más tarde estoy diciendo otra. ¿Qué quiero deciros con esto, hermanos? Quiero deciros que nuestra vida no es una vida de tradiciones. No es una vida solo de momentos especiales y momentos puntuales, que también los puede haber. Nuestra vida es una vida de consagración al Señor día a día, en nuestro hogar, en las circunstancias, cuando le fallamos con nuestra boca, con nuestro pensamiento, con nuestros hechos al Señor, pero cuando corremos al trono de su gracia, pidiéndole el oportuno socorro. Nuestra vida es un cúmulo de circunstancias completas, esenciales y vitales de nuestra propia vida, y no puede ir desemparejada nuestra realidad con la realidad de Dios. Lo siento, no sé en qué cosa de tu vida, en qué área de tu vida estás frustrado. Yo solo sé una cosa, que la Escritura dice: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que si conozco a mi Mesías, si conozco al Salvador que estaba montado en esa asna y al cual después crucificaron al 5º día, ¿verdad? Después dice la Escritura que cada vez que conozco esta verdad, cada vez que conozco a este Salvador, soy cada día más libre de muchas cosas. Por eso acabo con Mateo 27, 22, 26. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícale, mátale. Hace 5 días le estaban victoreando y parecía el rey de Jerusalén, ¿sí o no? Por encima de Roma, por encima de lo que fuese. Pero los sacerdotes, los escribas y los fariseos y todos aquellos que estaban a su alrededor decían solo una cosa: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Les hizo una pregunta. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. No les daba igual el mal que hiciera, o si no hiciera. No les importaba, querían sacárselo del medio, sencilla y llanamente, porque eran religiosos, obviamente, no veían la mano ni el enviado de Dios a su propio Mesías. A los suyos vino, pero los suyos no lo vieron. Y yo le pido a Dios en ocasiones de que cuando Él se muestra en mi vida, que lo pueda discernir, que lo pueda ver, que lo pueda entender, que pueda entender las circunstancias. ¿Sabes? Porque yo sé que Él vino a mí y de alguna manera cambió mi existencia, mi realidad y a la vuestra. Por eso es vital saber y ver la mano de Dios cada día en nuestra vida, todas aquellas cosas, incluso cuando realmente metemos la pata y vemos cómo estamos hechos. Y vemos que lo que creíamos que era santo se convierte en vil, porque la palabra a sí misma lo dice. Todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer aún incluso excepcionalmente, son trapos de inmundicia delante de aquel que lo es todo, de aquel que es santo, de aquel que es limpio y puro sin mancha. Gritaban: crucifícalo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, porque lo que no querían los romanos eran rollos y líos, pero el propio Pilatos, que era romano y que estaba ahí por puro mandato de su jefe, y no tenía nada que ver con la fe cristiana, no vio en él nada para culparlo. Mira dónde va la maldición que iba a caer en el pueblo de Israel. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que sabía que se hacía más alboroto, tomó agua, y todos sabemos ese típico momento, ¿verdad? Y se lavó las manos delante del pueblo, lo hizo delante para que lo vieran todos, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Él mismo lo dice: allá vosotros. Y realmente el allá vosotros es para cada uno de los que escuchan, es para cada uno de los que piensan, es para cada uno de los que pueden hablar y tomar una decisión en la vida. Allá vosotros, que queréis decirle: os sana al hijo de David, o crucificarlo. Pues en este caso, allá vosotros, le dice. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre, mirad, la Escritura dice, respondiendo todo el pueblo que estaba allí presente, dice: su sangre sea sobre nosotros. Y no solo eso, dice: y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Semana Santa. Ahí tienes toda la Semana Santa.
exaltación, sacrificio, muerte y posterior resurrección. Creían que quedaría en esa cruz, pero no quedó en esa cruz. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Y podemos seguir pensando individualmente, no por lo que nos diga cualquier líder espiritual, sino porque el Señor ha hablado a nuestras vidas, nos ha hecho libres. Y podemos decidir libremente qué hacer en nuestra propia vida. Amén. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Pues acuérdate cuando lo estés pasando verdaderamente mal. Acuérdate porque los dolores y las circunstancias y las situaciones en ocasiones no dejan de venir. Todos queremos vidas plenas, lo sé, pero la debilidad es algo también que nos aporta cierta sabiduría y entendimiento de las cosas. Por eso no acumules solo letanías, ¿vale? Y cuando digo letanías, no solo ores por orar, obviamente, ¿no? Hay un Dios que nos escucha y cuando conectas con Él tienes que conectar como si estuviera presente, ¿sí o no? ¿Sí? Si conectamos como si fuéramos máquinas de escribir o ordenadores, no funciona. Y debemos de hacerlo porque nuestra realidad es otra, diferente, porque nosotros tenemos comunión con aquel que nos salvó. Quiero que cierres tus ojos y que te traspoles un poquito, ¿no? Que pienses que quizás tú y yo pudimos estar ahí también, viendo al Mesías entrar en Jerusalén, ¿no? Y que le aplaudíamos y que después, por la razón que sea, pasaron cosas dentro de esa ciudad y pasaron situaciones adversas y prendieron a Jesús y lo expusieron como casi un mendigo sucio y le escupieron y le azotaron y al final acabaron condenándolo, ¿no? a la muerte. No sé lo que pudiste o pudiéramos o podíamos llegar a pensar en ese momento viendo esas escenas, si realmente nuestra fe se desinflaría porque nuestro Mesías ya no era aquel que entró gloriosamente por las puertas de Jerusalén, sino que solo era un simple ser que lo habían machacado simplemente y que parecía que todas aquellas promesas que había dicho y había hablado a sus discípulos porque ni uno estaba a su alrededor, parece que todo se había esfumado, ¿no? Cuando le prendieron, cuando lo juzgaron y cuando lo crucificaron. Solamente dice la Escritura, Juan el amado estaba allí con la mamá de Jesús. ¿Dónde estaban los demás? Quizás somos mejores que ellos. Quizás puede pasar algo en nuestra vida que también nos ponga en ese lugar, en ese plano, para que esto no ocurra o para que ocurra lo menos posible en nuestra vida. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, y te lo digo en serio, cada día ponernos a cuentas con Dios, cada día buscar el rostro de nuestro Señor y cada día decirle, Hosana mi Rey, Hosana mi Señor, tú eres mi Salvador. Queremos hacerlo, Padre. Por eso te pido por mis hermanos, para que no caigan en ninguna religión, para que no caigan en ninguna forma de hacerse un Dios a su imagen y semejanza. Somos hechos nosotros, Señor, a tu imagen y semejanza, Señor. Oh, amado Señor. Y pasa lo que pasa en nuestra vida, Señor Dios, queremos estar firmes. Sé que ocurrirán cosas, sé que están ocurriendo cosas y que han ocurrido cosas que tú has subsanado, que tú le has dado la vuelta, Señor. Sé que sigues obrando y que tienes poder suficiente, Señor, y que eres el Dios todopoderoso, Señor, el cual, oh Padre, no podemos meter enteramente en nuestro minúsculo cerebro, Señor. Por eso tenemos que confiar en ti, porque sabemos que lo que has hecho ya anteriormente, como Job decía, fueron aguas que pasaron y se acordaba de ellas y vio tu mano, Señor, en su vida, como vemos tu mano en nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos a que cuando pasemos por todo tipo de aflicción o cuando alguien venga a contarnos una historia diferente, Señor,
de la que tú nos has contado, Señor. Cerremos nuestros oídos y podamos seguir conversando fluidamente contigo, Señor. Gracias, porque no vivimos de apariencias, ni porque vivimos de procesiones, ni de ir a ningún lado para buscarte. Tú eres nuestra Semana Santa, tú eres nuestro día santo, tú eres nuestro gran y amado Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.